No ha habido hasta estos momentos, este año cumplo 46 años de predicar esta palabra. Y en estos 46 años que tengo predicando la palabra de Dios, no he podido encontrar a ninguna persona de ningún carácter, de ninguna disciplina académica que pueda contradecir que no ha habido ningún personaje en la historia como Jesucristo por tres razones principales. Número uno, Jesucristo es tan importante que celebramos su nacimiento. Ni de Buda, ni de Mahoma, ni de Zoroastro, ni de Mahatma Gandhi, nadie sabe cuándo nacieron estos líderes religiosos. Sin embargo, en la Navidad, aunque sabemos que no nació el 24 de diciembre, pero lo aprovechamos para poder dar testimonio, hasta los ateos no van a trabajar. Se cierran los comercios, hay un aspecto, un espíritu que a todos nos cubre de melancolía, queremos estar con la familia, comenzamos a intercambiar regalos unos con otros. ¿De dónde viene todo esto? De la Biblia. Todas estas costumbres y tradiciones vienen de la Biblia. Hace algún tiempo tuve una discusión con un ateo por radio y me dijo de alguna forma tan burlona: yo ni siquiera creo que Jesucristo existió. Y le pregunté, ¿me puede decir qué fecha es hoy? 19 de mayo de 1991 me contestó. Y le dije, ¿desde cuándo comenzamos a contar? 1991. No sabía dónde esconderse. Volteaba a ver las lámparas, volteaba a los lados, hasta que me dijo, desde el momento que nació Jesucristo. El personaje tan importante de Cristo es tan impactante en la historia que la historia fue dividida por él. Y se cuenta la historia antes y después de Cristo. No es antes y después de Buda, antes y después de Zoroastro, antes y después de Mahoma, es antes y después de Jesucristo. Y en tercer lugar, es tan impactante la vida de este hombre que en esta semana que estamos celebrando por el amor de Dios, aunque para los cristianos todas las semanas son santas. Así que esta no es solamente la Semana Santa para nosotros, es para el mundo y la aprovechamos otra vez para dar testimonio. Pero la muerte de Cristo, el nacimiento de Cristo y la historicidad de Cristo son inigualables. Señores ateos que nos visitan, agnósticos, escépticos, estudiantes de la universidad, y este hecho es simplemente para que te intereses en conocer la vida de este personaje. Antes de que yo fuera cristiano, me proclamé ateo, porque me decepcioné de la religión que mis padres nos heredaron. Me di cuenta de tantas cosas contradictorias que había, y lo que yo conocí fue la religión. Y cuando vengo a la Biblia, me encuentro por primera vez que este libro no es un libro religioso. El cristianismo no es una más de las religiones que existen. Esto es pura ignorancia de los politólogos, de los presentadores de la televisión, de historiadores que no tienen idea ni siquiera de las Sagradas Escrituras. Las religiones son sistemas inventados por los seres humanos para tratar de alguna manera de reconectarnos con los dioses, con la luna, con las estrellas, con el sol, o agarramos un tronco de un árbol y le damos la forma de un ser humano y nos hincamos ante algo que nosotros construimos o esculpimos. Esas son las religiones. Pero cuando venimos a la Biblia, venimos a Cristo, venimos a un hombre que se llama Jesús. Y tú puedes ser católico, mormón, evangélico y no tener una relación personal, diaria, viva, orgánica con la persona de Jesucristo. El hecho que vengas a la iglesia no te hace cristiano. Es como el hecho que si te vas a una fábrica de Volkswagen
y trabajas en la Volkswagen, no sales hecho un carro Volkswagen. Entonces la iglesia es un lugar de reunión para aquellas personas que han decidido seguir a Jesús y quieren conocer más de la persona de Jesucristo. Hay un aspecto que quiero tratar en esta noche, científicamente, médicamente, de la persona de Jesucristo. Una de las preguntas más importantes que he tratado de hacer, estoy hablando en seminarios teológicos, en institutos bíblicos, en reuniones de psicólogos, como en el Ecuador tuvimos una con todos los psicólogos del Ecuador, mi esposa y yo hablando sobre la psicología y la Biblia, etcétera, etcétera, ha sido esta pregunta: ¿qué fue lo que le causó la muerte a Jesucristo? Y cuando ponemos la Biblia y comenzamos a investigar que la mayor parte de los crucificados, cuando estaban casi ya exhaustos, los soldados romanos tenían la orden del gobierno de romperles las rodillas, los meniscos de las rodillas, para que el crucificado, si no había muerto de desangramiento, muriera de asfixia. Entonces, al romperle los meniscos a los crucificados, se colgaba el cuerpo y ya no podían tener la fuerza para poder respirar ni exhalar. Morían asfixiados. Y eso garantizaba que al bajarlos de la cruz estaban muertos. Porque si un soldado romano bajaba a un crucificado vivo, el soldado era también sentenciado a pena de muerte. Sin embargo, cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, el centurión romano, que era experto en muertes, se acerca a la cruz y él sabía que Cristo estaba muerto. Sin embargo, agarra una lanza y lo atraviesa del lado izquierdo al lado derecho, a través de todo el pecho de su cuerpo. Y Juan escribe en el capítulo 19: vi salir una gota de sangre mezclada con agua. Y a la luz de la cardiología moderna, porque en la Biblia encontramos las evidencias más antiguas de genética, química, antropología, paleontología, medicina, biología y cualquier disciplina académica que tú me quieras decir. La Biblia es más antigua que cualquier libro científico del siglo XXI. Quiero comentarles a ustedes, antes de desarrollar esta conferencia, el estudio médico realizado por el doctor William Edwards, patólogo de la Clínica Mayo de Rochester, Massachusetts. La Clínica Mayo, el Hospital General de Boston y el Hospital Hopkins son las tres instituciones que se clasifican como las mejores médicamente hablando y clínicamente del mundo entero. Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, ni en ningún lado se pueden caracterizar con la fama que tienen estas instituciones clínicas, médicas, científicas. Este estudio del doctor Edwards apareció en la revista médica Diario de la Asociación Médica Americana, en inglés Journal of the American Medical Association. Y esta revista es y aparece cada semana en la investigación médico-científica del mundo entero. Escuchemos la opinión médica de una persona que no es cristiana, de un médico patólogo famoso en el mundo entero acerca de la muerte de Jesucristo. Número 1, la sangre que sudó en Getsemaní. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en Getsemaní, fue tan intensa la presión que él tuvo espiritualmente que la sangre comenzó a salir de sus poros y de su piel. Y este médico dice lo siguiente: este fenómeno se llama hematohidrosis. Hematohidrosis, o sea, sudor sanguinolento.
y ocurre en estados altamente emocionales, cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede excesivamente frágil. Probablemente la pérdida sanguínea en el huerto de Getsemaní fue mínima. Sin embargo, la fragilidad cutánea resultante ocasionó más tarde en una gran pérdida sanguínea durante la flagelación. Veamos qué dice Mateo 26, versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní en el hebreo es Yesemana o Getsemaní, que significa el aceite prensado. O sea, cuando se aprietan las uvas, ¿verdad?, sale el líquido. Cuando se aprietan las aceitunas, sale el aceite de olivo. Y Getsemaní es el lugar donde él fue prensado, apretado. Y fue tan grande la presión psicológica y espiritual de Cristo para que la sangre haya salido de su piel en la hematodihidrosis. Es un fenómeno que los médicos explican por qué sucede. Estos se enrollaban en el cuerpo de la víctima cuando lo flagelaban. Los látigos romanos eran de 5 colas y tenían en las puntas plomo y tenían acero, y se enrollaban 4 o 5 veces alrededor del pecho y de la espalda, y cuando el soldado romano sacaba el látigo, desgarraba todos los tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda, y quedaban las heridas en la superficie. Cuando Cristo fue acostado en la cruz, no tenía piel a frente ni tenía piel atrás. Completamente estaba desnudado de su piel, de los 39 flagelos que le implicaron el desangramiento que se inició en el huerto de Getsemaní. El grado de pérdida sanguínea, dice el médico Edwards, determina el tiempo que la víctima sobrevive en la cruz. La pérdida apreciable de sangre prepara el terreno para un estado de shock hipovolémico, que es un estado donde existe una discrepancia entre la capacidad de los vasos sanguíneos y su contenido. La hipovolemia significa disminución del volumen sanguíneo por pérdida de sangre o deshidratación. En otras palabras, después de los 39 latigazos que le dieron a Cristo, imaginémonos la pérdida de sangre que él sufrió. Cuando la sangre comienza a salir del cuerpo, médicamente hablando, la hipovolemia, comienza a haber una descomposición tremenda mental que hace que las personas pierdan completamente la brújula, ya no coordinen sus pensamientos, ya no sepan, se desmayan o la mayor parte de las veces gritan que por favor los maten antes de seguir sufriendo los latigazos. Jesús fue tan debilitado por los 39 latigazos que la Biblia dice que no pudo cargar el patibulum, o sea, el palo central de la cruz, porque desde el pretorio romano, donde fue flagelado, hasta el monte Calvario, había 800 metros, casi 1 kilómetro de distancia. Entonces, la pérdida de sangre en Getsemaní, la pérdida de sangre en los clavos y los latigazos que le dieron, porque le rasgaron la piel con clavos también los soldados, le impidió a Cristo, que tenía una salud excelsa, ¿verdad? Si era el Hijo de Dios, jamás se enfermó, comía pescado, comía miel, comía cosas, no bebía Coca-Cola, ni azúcares tampoco, pero estaba tan débil que tuvo una persona llamado Simón de Cirene que ayudarle a cargar el palo central de la cruz. Dice la Biblia que sus heridas en la espalda fueron cubiertas con un manto de púrpura, el cual, cuando llegó a la cruz y lo acostaron, le quitaron el manto y la piel que le quedaba fue arrancada, porque en los 800 metros que caminó hacia la cruz se le pegó la sangre coagulándose
con la tela del manto, y al quitarle el manto le desgarraron todo lo que le quedaba de piel. O sea que cuando lo acostaron a Cristo sobre la cruz, era completamente sin piel. Imaginémonos el dolor de la fricción de su carne viva con la madera del patíbulo. En la crucifixión, los brazos de la víctima eran totalmente estirados, de esta manera. Y los clavos eran colocados entre el hueso radio y el hueso carpo de las muñecas. O sea, a Cristo no le pusieron los clavos aquí. Cristo fue crucificado aquí en las muñecas. Ahí fue en el carpo y en el radio donde entraron los clavos. Y aunque no producían fractura, el daño al periósteo, que es la membrana que cubre los huesos, era dolorosísima. La mayor parte de las víctimas de la crucifixión en ese momento perdían el conocimiento del dolor tan intenso de la entrada de los clavos en estas partes de las manos. También los clavos le cortaron el nervio mediano médicamente, lo cual le ocasionó a Cristo espasmos intensísimos de dolor en los brazos durante todo el procedimiento. Todo esto produjo una parálisis en parte de sus manos que se llama los ligamentos o mano de garra, donde la mano comienza a perder ya el control y se hace así y ya no puede abrirla del dolor tan intenso de los clavos en el carpo y en el radio. Los clavos de los pies, dice este médico, atravesaron los huesos del tarso y seguramente le ocasionaron lesiones en sus nervios. El mayor efecto fisiológico es lo que se llama la interferencia con la respiración normal, especialmente durante la exhalación, ya que el cuerpo tiende a fijar el tórax en estado de inhalación y el crucificado está colgado y no puede hacer esto, respirar y exhalar, porque el peso de los clavos, al tratar de hacer esto, le produce más presión en las manos y más presión en los pies. De acuerdo a los análisis de respiración, primordialmente con el diafragma y de forma superficial, resultan en una retención de dióxido de carbono en la sangre. Y esto es lo que produce y lo que produjo a millones de personas ahora que hubo la pandemia, cuando nos mandaron ponernos un pañal en la boca. ¿Qué te produce el pañal en la boca? Que los estreptococos se te vuelven a meter, no respiras el oxígeno que necesitamos y después la Organización Mundial de la Salud dictamina que no servía de nada. Impresionante lo que hicieron con nosotros. Continuaron en el cuerpo de Cristo calambres musculares, hormigueo en los brazos por la posición tan incómoda y se agregaron a la molestia de la respiración, porque en cada momento que respiraba era un dolor y un martirio agonizante, lo cual casi siempre llevaba a la asfixia a los crucificados. Otros factores, dice el médico Edwards, que contribuyeron a la muerte del crucificado variaban, pero siempre era deshidratación, arritmias cardíacas inducidas por el estrés, insuficiencia cardíaca por la acumulación rápida del líquido en la cavidad pericárdica o en cavidad pleural. Y finalmente, un aspecto médico de la muerte de Jesús ha sido gran controversia y es el tema que quiero desarrollar. ¿Qué fue científicamente o médicamente? Se van a sorprender ustedes lo que le causó la muerte a Cristo. Cuando el soldado romano le atravesó el costado, le atravesó lo que se llama el pericardio, que es una membrana que cubre el corazón, y el endocardio, que es una membrana que está dentro casi en el corazón. Y cuando Juan escribe hace 2000 años, vi salir una gota de sangre y una gota de agua. De acuerdo a los cardiólogos del siglo XXI, la mezcla de la sangre con el agua
es por la rotura del pericardio. O sea, Cristo ya estaba muerto antes de que el soldado le atravesara con la lanza el costado. De acuerdo a lo anterior, el líquido que salió de Jesús correspondía al líquido pericárdico y la sangre a presencia de sangre en la cavidad pericárdica. El corazón está forrado por dentro por la membrana llamada el endocardio, después una capa muscular llamada el miocardio, forrada por el pericardio, con dos capas, pericardio visceral y pericardio parietal. Y estas capas no se conocían hace 2000 años, ni se entendía tampoco qué es lo que pasaba, porque jamás había el estudio clínico que hicieron después estos médicos de la Clínica Mayo, Rochester y la Clínica de Hospital Hopkins y de Boston hace algunos años. Y finalmente, ¿qué fue lo que ocasionó la muerte de Cristo? Damas y caballeros santos de Dios, 1000 años antes de la crucifixión, David escribió el Salmo 22. David no sabía nada de crucifixiones, porque esto comenzaron a través de las tradiciones a integrar la crucifixión los romanos. Y David escribe 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 22, las palabras y la causa que le mostró a Cristo, o la razón que le causó a Cristo su muerte en la cruz. Y comienza el Salmo 22 diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que fue la última expresión de Cristo. Y finalmente, más adelante dice: jugaron ropas los soldados con mi manto, me miran como toros de Bazán. Y la Biblia describe lo que causó la muerte de Cristo. No fue la asfixia, porque no le rompieron los huesos. Estaba escrito en el libro del Éxodo que al cordero no le iban a romper los huesos. Entonces el soldado romano le atravesó la lanza para asegurarse que estaba muerto. Entonces Cristo no murió de asfixia, no murió de deshidratación, no murió de desangramiento. El Salmo 22 dice estas palabras: mi corazón fue como la cera. Cristo muere cuando tus pecados y mis pecados son puestos sobre de él, y el dolor de llevar tus pecados, tus adulterios, tus robos, tus asaltos, tus violaciones, tu drogadicción, tus fornicaciones, nuestros robos, todas las cosas que tú y yo habíamos hecho fueron puestas sobre su cuerpo. Y el dolor fue tan intenso que el corazón le explotó. Cristo muere de dolor moral. Si alguna mujer está pariendo, sabe el dolor que tiene cuando el niño va a salir a la luz. Y los dolores son intensísimos del parto, se consideran los más grandes que hay de sufrimiento en el ser humano. Pero para que una persona pueda morir de dolor, hay mujeres que ven a sus hijos morir y lloran y caen: mi hijo murió, mi esposo murió. Y vemos a cantidad de personas en los entierros, en los funerales, desesperados por sus muertos, y se jalan los pelos. Pero no hemos visto a ninguna persona que sea tan intenso el dolor que caiga muerto, de no poder soportar el dolor tan grande que está experimentando la pérdida de un ser querido. Pues Cristo muere y paga por tus pecados y paga por mis pecados, y esto es lo que nos habla claramente de la evidencia que le estalla el corazón de dolor moral. Y finalmente, este aspecto médico dice lo siguiente: las víctimas de crucifixión morían sofocadas casi siempre. Para acelerar la muerte, los romanos les rompían las piernas a las víctimas moribundas.
Una vez que podían empujar las piernas contra el soporte de la madera que lo sostenía y les ayudaba a levantar el pecho para respirar, los músculos exhaustos de la víctima ya no se podían mover más. La caja torácica y el diafragma para respirar, por lo que sobrevenía la asfixia inmediata a los crucificados. La Biblia dice que Jesús sufrió todos estos dolores y todos estos quebrantos simplemente para decirnos: te amo, te amo, Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. No nos mandó palomitas ni nos mandó dinero. La manera en la que Dios manifiesta su amor a tu vida y a mi vida es Él no perdonando a su Hijo en la cruz para perdonarnos a nosotros. En Génesis capítulo 22, Abraham lleva a Isaac al monte Moriah a ofrecérselo a Dios. Y cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a Isaac, un ángel le detiene la mano. Casi 3000 años después, la misma escena la vemos en el Monte de los Olivos. Se levanta el cuchillo para matar a Cristo y Dios no detiene la mano. Dios permite que su hija muera. Perdonó a Isaac y no perdonó a su hijo por ti y por mí, para decirte que te ama. Y si Dios te está diciendo que Él ha dado su vida por ti y por mí, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos y le seguimos en el temor de su vida en nuestro corazón? El temor de Dios es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y tú no puedes más que comprender algo. Yo siempre que he tenido en estos 46 años de vida predicando el Evangelio, cuando me asaltan dudas, porque las dudas nunca van a dejar de asaltarnos, es una guerra mental entre el bien y entre el mal. Mientras más memorizo la palabra y más la medito, es la única forma de poder contrarrestar mi ansiedad, mi estrés, mis preocupaciones. ¿Por qué? Porque si no pueden haber preocupaciones y la palabra de Dios en mi mente. Y tú escoge qué te va a gobernar: el estrés, la preocupación, la ansiedad, o en ese momento repite la palabra y comienzas a mencionar la palabra. Bendito sea el Dios y Padre Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos, para una herencia incorruptible y inmarcesible reservada para nosotros en los cielos. Y comenzamos a pronunciar la palabra de Dios y se va el ataque de Satanás de tu mente y de nuestra mente. Aquí es el campo de batalla. Tú eres lo que piensas. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Dice Isaías 53, 700 años antes de Cristo. Lo más importante del pasaje de Isaías 53, para todos ustedes que estudian teología, es que está escrito en el pasado. Fue escrito 700 años antes de Cristo y se escribe como si ya hubiera pasado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue pasado, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó, no dice llevará, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue tiempo pasado por nuestras rebeliones. Pregunta: ¿cómo es posible que se hable de un evento futuro en el pasado? Porque la Biblia es el único libro hiperdimensional. Señores científicos que nos acompañan, señores médicos, señores psicólogos y psiquiatras que están con nosotros, ¿qué estoy diciendo? En 1940, más o menos 43, Alberto Einstein descubrió una fórmula científica que revolucionó completamente la dimensión y las leyes de la física. E igual a mc al cuadrado.
La energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula de Einstein revoluciona completamente nuestra vida, y qué impresionante que la Biblia se adelantó. Porque esta fórmula de Einstein implica que el tiempo no existe. Se les van a fundir los fusibles. El tiempo no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Agarra tu reloj en este momento. ¿Y qué hace el reloj? El segundero. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está el pasado? ¿Dónde está el pasado? Estamos en el presente. 1 es el presente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El futuro todavía no estamos allá. El pasado. Hace un segundo tu pasado ya no existe. Hace 2000 años el apóstol Juan escribe el Apocalipsis. Viaja el apóstol Juan 2000 años y ve al anticristo y la tercera guerra mundial. Juan regresa en el espíritu y el Apocalipsis ya está escrito lo que va a ser. No ha sido y será. El profeta Isaías escribe en el capítulo 53 de su libro que Cristo fue desechado, entregado, etcétera, etcétera, y no había sucedido más que en el futuro. Y cuando encontramos que la fórmula de Einstein demuestra que el tiempo no existe, el tiempo se incluye desde Einstein como la cuarta dimensión. ¿Qué quiero decir? Que somos seres que vivimos en 4 dimensiones: altura, profundidad, anchura y el tiempo, que desde el siglo pasado estuvo incluido dentro de las dimensiones del ser humano. Dios vive en otra dimensión, en la 6ª, 7ª u 8ª dimensión. Para Dios 1000 años es un día. Un día es como 1000 años. Cada vez que la Tierra hace una vuelta al Sol de 365 días, para Dios fue un día. Para nosotros fueron 365 días que pasaron en nuestro tiempo. Y si yo me voy a la Luna o a Marte con un traje de astronauta y salgo mañana, vamos a poner que mañana es el 10 de abril, y regreso dentro de un año y tengo 30 años de edad, cuando yo regrese el año que entra, mi esposa va a tener 5 años más que yo. Porque ya saliendo de la atmósfera, el tiempo no existe como existe aquí en la Tierra. Aquí pasa más rápido que en el espacio. ¿Y cuántos hombres dicen, no, pues yo me quiero ir a Marte, no? Hermanos, todo lo que estoy compartiéndole a ustedes es maravillosa. La Biblia es maravillosa. O sea, el Ramayana, el Popo, el Tripitaka, los Vedas de los persas, el Corán, no hay un libro religioso ni científico que tú me puedas decir que nos explique de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Y cuando Dios muere en la cruz y abre sus brazos, nos dice lo siguiente: todo aquel que me sigue no permanecerá en tinieblas. Y cuando venimos a la Biblia, el Espíritu Santo entra a nuestra vida, nos destapa lo que el pecado dañó, la información que Adán y Eva tenían, que era el 100% de su ADN, del ácido desoxirribonucleico, que es la fórmula de las células. Y Adán y Eva perdieron todo eso y nos lo transmitieron a nosotros. Einstein decían que teníamos el 8% desarrollado de la mente nada más. Perdimos más del 90% de la información. Y la única forma de recobrar esta información, para que tengas la seguridad de morir en paz y de saber que nunca Dios te va a abandonar, que nunca te va a dejar, y que en medio Él es nuestra fortaleza, nuestra angustia,
y que Él es nuestro amparo y nuestro refugio, como las alas bajo las de la gallina cubre a sus pollitos. Fortaleza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, decía David, es teniendo a Jesucristo como tu Salvador. Comienzas a entender el mundo. Vamos a hablar de esto mañana en el desayuno. Impresionante como el mundo llegó a su fin. Filosóficamente, religiosamente, políticamente, militarmente, en cualquier área que tú busques, el mundo en que tú y yo vivimos hoy está completamente derribado. En Estados Unidos se acabó la democracia, se acabó la moral en el mundo, ya los géneros terminaron, la biología y la genética la hicieron a un lado. Ahora un hombre puede ser mujer, una mujer puede ser un hombre, de acuerdo a lo que él crea o lo que ella crea, y no genética ni biológicamente. Es una locura, es un mundo de psicópatas, de sociópatas. Nunca el mundo había enloquecido al grado en el cual se encuentra actualmente. Y simplemente porque no tienen a Dios, porque hemos creído que podemos vivir sin Él. ¿Qué importancia tiene la muerte de Cristo para todos nosotros? En primer lugar, la muerte de Cristo fue el tema que más intrigó a los profetas hebreos. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11: los profetas profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En la cruz del Calvario había dos grupos de personas: los religiosos, los fariseos, supuestamente los doctores de la ley, y del lado izquierdo estaban los griegos, los filósofos de Atenas, los discípulos de Zenón, los epicúreos, los estoicos, los grandes pensadores de la historia en aquel tiempo. Los religiosos, los fariseos, voltearon a la cruz y dijeron: este no puede ser el Hijo de Dios, porque la Torá, nuestra ley, dice: maldito el que es colgado en un madero. Entonces, ¿cómo puede este hombre decirse que es hijo de Dios cuando nuestra ley dice que los que son crucificados son hechos maldición? No puede ser este el Hijo de Dios. Comenzaron a ofuscar en sus pensamientos y en su limitada racionalización. Y por otro lado, los griegos veían a Jesús y decían: este no puede ser el Hijo de Dios, porque Zeus, nuestros grandes dioses de los titanes de la mitología griega, no podían permitir que a su hijo le hicieran lo que le están haciendo a este hombre. ¿Cómo puede llamarse este el Hijo de Dios? Damas y caballeros, los religiosos y los filósofos, Dios enloqueció su sabiduría, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y no podían, con su mente intelectual y filosófica, como actualmente también, no me importa que seas maestro de filosofía y letras en la universidad, ni que tampoco tengas doctorados en ciencias políticas, si tú no tienes al Espíritu de Cristo en tu vida, no vas a entender la Biblia. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y la forma como Dios actúa no es como nosotros. Y en esa cruz, donde unos decían que era maldición y otros que era una imposibilidad que el Hijo de Dios pudiera decirse así, muriendo como un vil criminal y su padre no hiciera nada, Dios lo hizo a propósito, porque detrás de esa muerte se encontraba toda la sabiduría de Dios, escondida detrás de la locura de los seres humanos. Y eso fue lo que me hizo a mí por primera vez en mi ateísmo reflexionar y humillarme delante de Dios. Y se acercó entonces mi hermano Alejandro, que era cristiano,
Me leyó este pasaje de 1 Corintios capítulo 1 que dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que para ti es locura, para Dios es sabiduría. Porque lo que tú calificas como locura, Dios lo hizo a propósito para que no lo busques intelectualmente, sino para que te humilles delante de Él, recibas a Cristo y Él te abra el entendimiento y te diga: 2 más 2 son 4, 5 más 5 son 10. Imagínate un niño de 6 años: oiga, maestro, ¿qué quiere, chamaco? Tanta molesta que me das. Explíqueme la teoría de Einstein, m igual a mc al cuadrado. Mira, niño, aunque yo te lo explique, no lo vas a entender. Pero ¿por qué, maestro, si mi cerebro es igual al tuyo? Es verdad, pero el mío está desarrollado y el tuyo no. Entonces, cuando tú crezcas y madures en conocimiento, vas a entender lo que ahorita, aunque te lo explicara, no lo vas a explicar. Cuando yo era ateo, Dios me dijo: gusano, chinche, hormiga de agua puerca. ¿Quieres entender mis caminos? ¿Quieres caminar conmigo? ¿Tú crees que puedes comprenderme cuando yo hice el universo? Como le dice a Job: ¿dónde estabas cuando hice la tierra? Cuando medí las medidas de la tierra, la distancia entre la tierra y el sol, el movimiento de gravitación de la tierra, el movimiento de traslación de la tierra, la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. ¿Dónde estabas tú?, le pregunta Dios a Job. Si eres tan inteligente, dímelo. Dime quién eres, ya para acabar pronto. Y cuando nos damos cuenta que estamos tratando de pelear con un Dios que, si Él existe, es lógico. Hermanos filósofos, la lógica elemental nos dice lo siguiente: si realmente Dios existe, Él no puede pensar como nosotros, y es una mente inmensamente grande, maravillosa. Y si yo quiero aprender, necesito una condición, una sola: ser humilde. Ser humilde, humillarme. Señor, lo que sé, como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Estoy tratando de pelearme contra ti, que porque, ¿y para qué si Dios hizo al diablo? ¿Y para qué hizo el sufrimiento? ¿Y por qué permite que los niños se mueran? Qué interesante que los ateos nunca contestan, nos preguntan a nosotros. Nunca un ateo le va a preguntar esas preguntas a otro ateo, o a un agnóstico o a un escéptico. Nunca, jamás. Nos las hacen a nosotros los cristianos, porque de alguna manera en sus conciencias saben que no hay respuestas en el mundo, y por eso viven vidas sin esperanza, sin ninguna seguridad, llenos de estrés, llenos de esperanza, llenos de odio, llenos de maldiciones. ¿Por qué? Porque están enojados contra la vida, porque no entienden la vida, porque no entienden a Dios. Y como dijo don Teofilito, ni lo entenderás hasta que no vengas a la cruz de Jesucristo. Lo insensato de Dios es más sabio que nosotros. Miren, hermanos, que Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Saben lo que dijo el Dalai Lama al Papa Juan Pablo II cuando vino a México? Le dijo al Papa, el Dalai Lama, a Juan Pablo II: yo pienso que Cristo se equivocó porque escogió a 12 pescadores iletrados y desleídos, como decía Cantinflas, que ni a la primaria fueron. Si hubiera escogido personas inteligentes, dijo el Dalai Lama, como yo, que soy filósofo y pienso, y la política y por aquí y por allá, Cristo no hubiera muerto crucificado. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Virgen de la Macarena. ¿Se dan cuenta la estupidez, la soberbia del ser humano?
Y a propósito, Cristo escoge a esos hombres desleídos y deslustrados, ignorantes, para que cuando se enfrentaron al mundo, el mundo se maravilló y decían: ¿quiénes son estos pescadores que se enfrentan con denuedo y con valor al César y a los filósofos y a los epicúreos y a los estoicos y a Zenón los filósofos? Y los retan diciendo que Jesús murió, que resucitó. Y estos hombres que no fueron ni terminaron la primaria fueron los que cambiaron el imperio romano. Nunca un impacto tan grande en la historia había sido hecho por 12 hombres vulgares y pescadores. Y Dios lo hizo a propósito para avergonzar a los sabios. Cristo muere en la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y es la base de su muerte lo que nos puede limpiar delante de Dios. Tú me dices: es que yo hice un asilo para ancianos y yo he hecho orfanatorios para niños y voy a mi iglesia y me persino cada domingo, o voy a la iglesia evangélica o a la iglesia que tú vayas y limpiamos nuestra conciencia. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Puedes tener una religión, te repito, puedes ser católico, evangélico, bautista, nazareno, pentecostal, presbiteriano, dime lo que quieras. No es la etiqueta de la botella lo que determina el contenido, es lo que está dentro de ti. Yo soy esto, yo soy aquel, presbiteriano, bautista por afuera, porque voy a tal iglesia o a tal denominación. Pero dentro de tu vida, ¿tienes tú una relación con Jesús? ¿Amas la Biblia? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tu esposa? ¿La respetas? ¿Le eres fiel a tu esposa? ¿Amas a tus padres? ¿Les das un buen ejemplo a tus hijos? Desde que te convertiste, ¿cuántas personas has ganado para Cristo? ¿Te mueres de pasión por la verdad? ¿Estarías dispuesto a morir en tus convicciones por la causa de Cristo? Si tú no contestas estas preguntas satisfactoriamente, no eres más que una persona religiosa de la boca para afuera. Y la Biblia dice: no hay otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo muere en nuestro lugar. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todo esto lo ha hecho Dios por ti y por mí, para que hoy vengas no a una religión. Ven hoy, te invito a que vengas a la cruz, a que adores a ese hombre que tienes colgado en un crucifijo en tu casa sin saber ni siquiera lo que representa, para que vengas en esta noche y le pidas perdón por tus pecados. Your smile captivates my heart. I am so not me when you look at me. I forget what I really had to say. This is the magic of your love for me. Is my soul the destiny that I am miracle of my dreams? When my heart is heavier, I remember that I have got someone like you in my life. A single day is nothing without you. Que no salgas por esa puerta como entraste, confundido. Tal vez por curiosidad viniste en esta tarde, pero Dios tenía una cita contigo. Dios te ha hablado en esta noche para que tú le puedas entregar tu vida a Jesucristo
arrepentirte de tu vida y considerar, si tú mueres en esta noche, un accidente, una embolia cerebral, un ataque al corazón, un accidente de tráfico, una bala perdida, tú te condenas en el infierno. Puedes burlarte en esta noche todo lo que quieras, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Es la palabra de Dios, y Dios tenía una cita contigo para decirte: te amo. Fui crucificado, fui muerto y resucitado a los 3 días, para que tú vengas y renueves tu vida conmigo, para que yo entre a tu vida y para que me conozcas y tengas la vida eterna. Les pido que acá inclinen su rostro por algunos momentos y le digas con todo tu corazón estas palabras a Dios. Señor mío y Dios mío, lo puedes hacer en silencio. Te doy las gracias por haberme permitido escuchar tu voz a través de la Biblia, tu palabra santa. Creo con todo mi corazón que en esa cruz, a través de la sangre que tu Hijo derramó, es el antídoto, es la medicina que tú has provisto para mis pecados. Creo que a los 3 días tu Hijo se levantó de entre los muertos, y porque ahora vive, y lo creo con todo mi corazón, te pido, Señor Jesús, que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por darme la vida eterna, y la corta vida que me das o que me queda, la quiero vivir para conocerte a ti y a tu Padre, y vivir para dar testimonio de tu amor en esa cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Todos los sistemas filosóficos del mundo estamos viendo que están derribados. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor. El petróleo, el peso, la democracia, el capitalismo, el comunismo, el socialismo, todo, la ciencia, la sexualidad, todo ante nuestro alrededor se está derribando. Si los fundamentos fueran quitados, Salmo 11, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería si no tuviéramos este fundamento, esta esperanza? ¿Qué sería de mi vida? Yo hubiera acabado en la cárcel o muerto. Si hubiera seguido la vida que yo seguía, hubiera acabado yo loco o en un psiquiátrico, tal vez. Pero Dios me levantó para que pudiera proclamar su mensaje. Y cada día le digo que me dé más pasión para hacerlo, para que la gente pueda comprender que tienes una sola vida para arrepentirte y venir a la cruz.